Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Capital Intereconomía, bienvenidos a Radio Intereconomía. Sí, se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros, segunda hora de Capital, a una hora para que abran las bolsas europeas. Hoy día de resaca, con los futuros de momento en rojo, haciendo la digestión de las subidas de los últimos días y de esos récords de 18 años del IBEX 35 que abre hoy por encima de los 15.000 puntos. Tuvimos ayer máximos históricos también en Estados Unidos para el S&P 500, para el Nasdaq. Allí, ahora enseguida vamos con el detalle, los futuros recortando. Y sobre la mesa ya un dato de los que van a marcar la jornada en Europa, es el dato de crecimiento en el Reino Unido, PIB. Dato adelantado preliminar del segundo trimestre del año. La economía británica que crece más de lo esperado, pero que crece menos que en el trimestre anterior. Hablamos de un crecimiento de 3 décimas, según ese dato adelantado en el segundo trimestre del año. Se esperaba un crecimiento del 0,1%, así que, como decimos, ese más 0,3% está por debajo de lo esperado, pero ojo, que es menos de la mitad de lo que creció la economía británica en el anterior trimestre, que fue un 0,7%. Así que ese es el dato que se va a cotizar hoy en el mercado. Economía británica que crece más de lo previsto, pero menos de lo esperado. Dato que se va a cotizar hoy en las bolsas, que, como decimos, se están tomando un respiro y que están mirando ya a la cita de mañana. Esa cita clave, ese encuentro en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin en un intento por acercar posturas y lograr un alto al fuego en Ucrania. Va a ser el primer cara a cara entre ambos mandatarios desde que se vieran en Osaka, en Japón, hace 6 años. Y Trump llega a esa cita amenazando a Putin con graves consecuencias si no accede a poner fin a la guerra en Ucrania tras la reunión de mañana. ¿Rusia enfrentará alguna consecuencia si Vladimir Putin no acepta detener la guerra después de su reunión del viernes? Sí, las enfrentará. Habrá sanciones, aranceles, las habrá. No hace falta decir que habrá consecuencias muy graves. Además, Donald Trump se comprometió ayer ante los líderes europeos en ese encuentro previo que mantuvieron, que solo será Zelensky quien negocie las posibles concesiones territoriales, y no descarta una reunión a 3 con el presidente ucraniano si el encuentro con Putin, el de mañana, sale bien. Me gustaría hacerlo casi de inmediato y tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelensky y yo. Un Zelensky que confía en que de la reunión de mañana en Alaska salga un alto al fuego y reclama que no se negocie nada sin tener en cuenta la opinión de Ucrania. Todo lo relacionado con Ucrania debe ser discutido exclusivamente con Ucrania. Debemos preparar un formato trilateral para las conversaciones. Primero, debe haber un alto al fuego, debe haber garantías de seguridad y deben fortalecerse. Hoy, por cierto, el presidente Trump nos habló sobre su apoyo a esto y la disposición de América para participar. Hoy Zelensky se va a reunir, según informa Sky News, con Keir Starmer en Downing Street antes de esa cumbre entre Trump y Putin de mañana. El primer ministro británico que espera que el presidente estadounidense aproveche ese encuentro para lograr el tan ansiado alto al fuego. Como le he dicho personalmente al presidente Trump, este conflicto ha durado 3 años y medio y no hemos llegado ni de lejos a una perspectiva de una solución realmente viable, una forma viable de llegar a un alto al fuego. Y ahora tenemos esa oportunidad gracias al trabajo que ha realizado el presidente. Mercados, como les decimos, pendientes de ese encuentro de mañana en Alaska, de ver cuál pueden ser esas consecuencias con las que amenaza Trump a Vladimir Putin. Bolsas que siguen en modo subida, hoy con ese pasito atrás haciendo la digestión de los últimos máximos. Récord anoche en Wall Street, también en la bolsa española, con el IBEX por encima de sus 15.000 puntos, con el foco puesto en la próxima bajada de tipos de la FED, y aquí en Europa cotizando hoy en Reino Unido ese dato que acabamos de conocer, que les recordamos, economía británica que crece 3 décimas en el segundo trimestre del año. Dato preliminar, dato adelantado, es más de lo previsto, pero mucho menos de lo que creció el PIB británico en el primer trimestre del año. ¿Reaccionará hoy la Bolsa de Londres a esas cifras, a ese dato? Ya lo está haciendo la libra. ¿Cómo se mueve la moneda británica? Eva Villanueva, buenos días. Bueno, pues vemos cómo está ahora la libra esterlina prácticamente congelada, aunque está cediendo tímidamente hasta 1,3574 frente al billete verde, mientras que los futuros de Londres, los futuros del FTSE
FTSE londinense están avanzando un 0,14%, divergiendo con respecto a lo que están haciendo los futuros europeos. Hay que decir que en la lectura positiva de ese dato de PIB británico tenemos la lectura mensual que crece un 0,4% frente a las 12 décimas que se esperaban y la contracción del dato anterior. Clave esa doble lectura, ese comportamiento y ese escenario de desaceleración económica. Veremos a ver luego más adelante a las 11 de la mañana qué dice el PIB de la eurozona, donde vamos a estar muy pendientes de cómo está evolucionando la economía de la eurozona. El eurodólar a esta hora retrocede hasta 1,1697, por debajo de 1,17, y vemos como los futuros europeos están anticipando en su mayoría, con la excepción de Londres, retrocesos. El DAX a la baja un 0,22%, el CAC 40 parisino con caídas timidísimas y el IBEX, que viene de máximos, también apunta a una caída del 0,17 hacia los 15.000 redondos. Y todo tras haber visto los nuevos máximos en Wall Street, el S&P 500 que marcaba los 6.466 puntos, con subidas que le han extendido 3 récords consecutivos, mientras se avivan las expectativas de recortes de tipos de interés en la próxima reunión de la Reserva Federal del próximo mes de septiembre, que es lo que han ido cotizando los mercados. De hecho, ha sido el jefe del Tesoro, Scott Bessent, quien además en las últimas horas ha vuelto a insuflar más presión en el próximo movimiento de la Fed. Probablemente deberíamos estar 150 o 175 puntos básicos por debajo, así que creo que el comité debería dar un paso atrás. Y también escuchábamos en las últimas horas hablar al presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee. No está seguro de que los aranceles no vayan a afectar la inflación y tampoco que el mercado laboral de Estados Unidos se esté deteriorando. 2 razones citadas por algunos de sus colegas partidarios de recortar los tipos. De hecho, Goolsbee ha dejado la puerta abierta a unirse ellos en la reunión de política del 16 y 17 de septiembre, señalando que si el mercado laboral se deteriora con claridad, lo natural sería recortar tipos. ¿Puedes estar seguro de que sigues en esa senda dorada si empiezas a ver subir los precios y bajar el empleo? Porque, en mi opinión, los aranceles son un shock estanflacionario. Hace que ambos lados del mandato se deterioren al mismo tiempo, y esa es la peor posición en la que podría estar un banco central, porque no hay respuesta obvia a lo que se debe hacer. No es que si la economía se sobrecalienta, se está en una situación restrictiva. Si la economía se enfría demasiado, se está perdiendo. ¿Qué haces si ambos van mal? Ahora tienes que decidir bien cuál va más mal y cuánto durará cada lado. Well, which one is going wrong more and how long is each side going to last? Y después de escuchar tanto a Bessent con esa presión sobre la Fed y a Goolsbee, el índice dólar ha caído por tercer día consecutivo y el yen ha registrado su mayor alza en casi 2 semanas después de que el mismo Bessent haya ejercido presión, anunciando que esperaba que el Banco de Japón suba tipos para controlar la inflación. Así tenemos a las bolsas esta mañana con ese dato de crecimiento en Reino Unido sobre la mesa. Vamos a conocer misma referencia, dato de PIB del segundo trimestre en Europa a las 11 de la mañana. Tendremos también decisión de tipos, y acabamos de la Fed, del Banco Central de Noruega. En Estados Unidos, lo más importante hoy, precios al productor. También vamos a tener allí las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y declaraciones de Thomas Barkin, el presidente de la Fed de Richmond, y se van a cotizar en Europa resultados empresariales, Eva, que ya hemos conocido esta mañana. Pues sí, además los estábamos esperando, algunos de ellos, como es el caso a esta hora de lo que es el mensaje que acaba de poner sobre la mesa Bilfinger, una compañía alemana que es de farmacia, petróleo y gas, que lo que ha hecho ha sido precisamente presentar unas cuentas en las que aumenta la cartera de pedidos con ganancias estables y señala cómo se está beneficiando de la tendencia hacia la externalización. El grupo ha conseguido nuevos pedidos por un total de 1.800 millones, lo que supone un crecimiento orgánico del 16%. Clave también esta mañana ver cómo el crecimiento, el volumen de crecimiento de Carlsberg, el gigante cervecero, en el primer semestre se ha disparado un 16%. Era una de las compañías que llevábamos esperando que presentase
resultados esta semana y en un escenario donde también, como venimos contando, tenemos resultados y advertencias por parte del sector siderúrgico o energético. RWE, su beneficio neto ajustado en el primer semestre del año ha visto cómo ha ascendido a 800 millones frente a los 1.300 millones de euros registrados en el mismo periodo, con lo cual reduce el beneficio operativo por la debilidad de la energía eólica y el comercio. Los ingresos también disminuyen un 10% y su beneficio por acción aún así mantienen guías para el año. Swiss Re registra un aumento del 24% en sus beneficios semestrales y mantiene objetivos, mientras que ThyssenKrupp reduce previsiones de ventas e inversión ante la debilidad del comercio mundial. Banco Santander patrocina este espacio. 8:10 de la mañana y todo ello mientras siguen las quinielas y las apuestas sobre quién será el sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. Donald Trump asegura que pronto conoceremos quién será el elegido. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. El presidente de Estados Unidos señala que nombrará al nuevo presidente de la Fed antes de lo previsto. Efectivamente, desde la Casa Blanca ya han comenzado las entrevistas a los posibles candidatos y se habla de una lista de unos 10 u 11 nombres, entre los que podrían estar directivos de BlackRock y Jefferies. También suenan nombres como el gobernador de la Fed, Christopher Waller, los vicepresidentes del organismo Michelle Bowman y Philip Jefferson, Lori Logan, presidenta de la Fed de Dallas, Kevin Hassett, economista de la Casa Blanca, o Kevin Warsh, exgobernador de la Fed, la ex presidente de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, cree que el próximo presidente del organismo debe ser alguien que sepa escuchar. Es un trabajo difícil. Tienes que contar con alguien que tenga un punto de vista, pero que también escuche a sus colegas. Sé que cuando estuve en el Comité Federal de Mercado Abierto, uno llega con una opinión y luego si escucha puede que cambie su punto de vista. Tal vez no en esa reunión, pero sí al evaluar las cosas y recibir una nueva idea. Así que necesitas a alguien dispuesto a escuchar y a pensar en las cosas de manera diferente. En España seguimos pendientes de la evolución de incendios. Ahora mismo hay activos 20 focos que han quemado ya más de 5.000 hectáreas. Entre las comunidades que sufren los efectos del fuego está Castilla y León. Ayer su presidente Alfonso Fernández Mañueco presentaba el plan para la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios, con ayudas para agricultores, ganaderos y empresas. Un plan que garantice con rapidez, con generosidad y con eficacia las distintas actuaciones, reparación de viviendas y otros bienes y propiedades y enseres de particulares, por supuesto un plan especial para las médulas, etcétera. Quiero decir que todas las personas que han sufrido en sus bienes, en su patrimonio, en sus enseres, vamos a tomar las decisiones en el próximo jueves para que reciban cuanto antes las ayudas. Y a las 3 de la tarde la Dirección General de Tráfico pone en marcha la operación salida especial por el puente del 15 de agosto. En total se esperan más de 7 millones de desplazamientos por carretera hasta la medianoche del próximo domingo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma.
el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento, dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Radio Intereconomía. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia capital, hoy con Fernando Gómez Calcerrada, que es abogado del despacho RD. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, casi, buenos días. Casi, o ya me decías vacaciones, pero ya, casi sí, a punto ya, de irte. A punto de irme. Y además, atendiendo aquí lo que estábamos comentando del horror de los incendios, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Sal pronto hoy, que luego a partir de las 3 hay operación de tráfico y se puede montar, y que hay mucha gente que se va de puente, fiestas en muchos pueblos, fiestas patronales, así que las disfrute todo el mundo, pero con mucha precaución y sobre todo en la carretera. Javier Sastre, exdirector académico de SIC Business and Marketing School. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, pues disfrutando estos días por aquí. Muy bien, pero trabajando un poquito. Hombre, sí, Vale. sí. ¿Pero descansas, vas a parar o...? La última semana. Vale. ¿Solo la última semana? Solo la última semana. Hay que levantar el país. Sí, señor, falta le hace al país. Bueno, mañana es fiestas patronales, y a última hora de mañana, por el cambio horario, pues se van a reunir en Alaska Donald Trump y Vladimir Putin. 6 años llevan sin verse, desde Osaka, desde Japón, 2019. ¿Qué esperáis del encuentro de mañana, Fernando? Bueno, es un encuentro muy complicado. Ha habido unas reuniones previas con líderes europeos, unas conversaciones previas, y es complicado porque está en juego, aparte de la seguridad de Europa, aparte pues del prestigio de determinados líderes, el ceder o no territorios en Ucrania, que esa es la clave de la cuestión. Y lógicamente el señor Zelensky no quiere ceder esos territorios, Europa no quiere que se cierren esos territorios, pero al parecer el presidente Trump ve como una vía de negociación o una vía de pacificación la necesaria cesión de esa parte, ¿no? de Ucrania. Entonces, bueno, esperar poco. Es un hombre muy complejo el señor Putin, y el señor Trump no se le queda muy corto tampoco su complejidad. Entonces, son dos egos enormes y además que están jugando una partida en la que los principales actores no están siendo protagonistas, como es el señor Zelensky, que no va a estar en esa conversación, y Europa, que tampoco va a estar presente en esa conversación. Esto ya pasó hace ya muchos años, 80 años, con el tema de los Sudetes, la época de Adolfo Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, porque no tiene nada que ver, por supuesto, con esto, pero bueno, aquellos acuerdos en los que no se cuenta con los actores principales, bueno, pues es un tema de una gran complejidad. Javier. Pues yo no soy muy optimista, la verdad. Creo que Putin se sienta a negociar, pero para no negociar. Es decir, está haciendo el gesto porque se ve obligado por cuestiones de imagen, pero no creo que esté dispuesto a ceder ni un ápice de sus pretensiones. Y claro, si Zelensky tampoco lo está, pues va a haber un problema, porque por medio también está el prestigio de Trump. Yo veo un callejón sin salida, ¿eh? Dejadme que le pregunte, y le preguntéis también vosotros, y que comentemos con nuestro invitado lo que consideréis sobre ese encuentro, con Enrique Navarro, que es experto en geopolítica y en gasto militar. Don Enrique, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. ¿Tú qué esperas de la reunión de mañana? ¿Cuánto de optimista o cuánto de pesimista?
Bueno, todo depende de las expectativas que le pongamos a la reunión. Yo creo que la reunión es muy importante porque se van a sentar las dos personas que tienen en su mano detener la guerra. Todos los demás somos, digamos, circunstanciales, estos son necesarios, ¿no? Entonces, vamos a sentarse y vamos a analizar los gestos, si estamos ante dos enemigos acérrimos o dos amigos que tienen un problema. Por tanto, yo creo que la reunión va a ser muy importante en el sentido de que cada uno va a medir sus fuerzas. Putin quiere sentarse con esa visión que tiene de espía del KGB, quiere sentarse frente a Trump y entender qué es lo que está dispuesto a hacer Trump en Ucrania. Y Trump quiere ver si su capacidad de influencia internacional, que ha tenido, digamos, relativamente éxito en todas sus acciones anteriores, se va a doctorar frente a Putin, que es ante quien tiene que demostrar, diríamos, que todas esas capacidades que ha venido mostrando en estos últimos meses, pues realmente funcionan. Creo que esas son las expectativas del acuerdo. Realmente es una reunión sin preparar, es una reunión que viene precedida de unas reuniones de Vitkov en Rusia que han sido un desastre, con lo cual es muy difícil esperar una reunión que casi va a ser a solas, sin información, sin datos sobre la mesa, sin posiciones, con lo cual va a ser sobre todo eso, una medida de fuerza de cada uno, de saber dónde está de cara a los siguientes pasos. O sea, que le das pocas posibilidades, Enrique, a que del encuentro de mañana salga un acuerdo, o un mínimo acuerdo. O sea, para eso no es la reunión, claro. Es una reunión muy de fuegos de artificio, de demostrar que después de 6-7 meses algo pasa. Putin está en el frente, está avanzando muy despacio, tampoco hay que echar las campanas al vuelo. Está avanzando, no tiene ningún interés ahora mismo en un cese de alto fuego, no tiene nada que ganar, salvo que llegue al convencimiento de que si sigue con la guerra, Estados Unidos realmente se va a involucrar de una manera como fue con Biden. El problema es que Ucrania no está con la fuerza ni con las capacidades que tenía hace 3 años y al final, por muchos medios que haya, al final hay que pelear, ¿no? Y esto, obviamente, pues con el paso del tiempo se les va desgastando por las dos partes. Si lo de mañana sale bien, decía ayer Trump, abre la puerta a un encuentro a 3 bandas en el que esté Zelensky. Eso sí sale bien. Con Zelensky, en un segundo encuentro, ¿sí podríamos hablar ya de un acuerdo? O te hago la pregunta al revés, Enrique. ¿Sin Zelensky presente en las negociaciones, es posible llegar a cualquier tipo de acuerdo? Si mañana, vamos a hacer hipótesis, ¿no? Sí, si mañana con Putin y Trump llegaran a algún acuerdo, diríamos, de mínimos que admitiera, ¿no? Porque aquí, como bien señalaba antes un invitado tuyo ahí, al final la discusión fundamental son los territorios. O sea, si se va a legalizar la acción de fuerza de Putin. Y esa es la clave de todo, ¿no? Si realmente podemos aceptar en el año 2025 que se pueden alterar las reglas del derecho internacional y de la soberanía por la fuerza. Y si eso se puede ratificar en una negociación por la propia presión de la fuerza, ¿no? Ese es el punto clave. Zelensky tiene que admitir que recuperar terreno en estas circunstancias es muy difícil, pero admitir una derrota también es difícil. Al final, como bien señalabas, es una cuestión muy, muy de egos y cada uno tiene que salir relativamente airoso, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy pensar en una solución que no implique tensiones territoriales, yo creo que eso es una quimera, ¿no? Eso es imposible que haya un acuerdo sin tensiones territoriales. Seguimos con las hipótesis. Ya les doy la palabra a Fernando y a Javier para que comenten contigo, Enrique, lo que quieras. Eso sí, lo que hablábamos, si sale bien. Si sale mal, lo de mañana, ha dicho Putin que va a haber consecuencias, graves consecuencias, decía. Will Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be consequences? Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences. Habrá Trump, no Putin. Trump era el que decía que habrá consecuencias, severas consecuencias. ¿Qué consecuencias pueden ser esas, Enrique? ¿Qué margen de maniobra, de negociación, por así decirlo, tiene Trump? Bueno, primero preguntarnos qué grado de seguridad tienen las amenazas de Trump, ¿no? Porque a China lleva desde el día 1 con los aranceles y todavía sigue mareando
la perdiz con los aranceles. Quiero decir que no sabe, obviamente Trump tiene que poner encima de la mesa, diríamos, algún activo que le lleve al otro a forzarle, y obviamente tiene que hablar de severas, pero severas consecuencias es desplegar más misiles, es dar más apoyo logístico, es aplicar tarifas a la India para que les sea más difícil exportar. Claro, estamos hablando de circunstancias muy diferentes, ¿no? La cuestión es si las circunstancias pueden llevar a Trump al convencimiento de que lo que hizo Biden, o sea, ese apoyo sin fisuras y fuerte, es la mejor solución para él, y eso yo no lo veo. O sea, yo no veo en ningún caso a Trump volviendo a la política de Biden, y esa es la principal debilidad que en el fondo tiene Zelensky, que quien le tiene que salvar no se puede fiar de él, ¿no? Y al final ese es un elemento para mí muy importante. El elemento fundamental es que Ucrania ni Europa se pueden fiar de las declaraciones que hace Trump, incluso ni de los hechos a veces, ¿no? Pero entonces esa es la situación que cambia, ¿no?, enormemente, y es la que puede llevar a aceptar situaciones que no serían deseables, pero que difícilmente tienen unas alternativas viables. Fernando y Javier, os dejo la palabra también para que comentéis y preguntéis a Enrique lo que queráis. Fernando. Bueno, sí, hay un hecho muy simbólico, que es que se van a reunir en Alaska, y Alaska es un territorio que Rusia vendió a Estados Unidos hace ya mucho tiempo, entonces tiene su carga simbólica. También hay que ver un poco, pues nosotros analizamos esta situación desde el punto de vista occidental, y creemos que Ucrania tiene toda la razón del mundo, pero ponerse un poco en la mente de Putin y de algunos rusos, ¿no?, en la idea de que Ucrania siempre ha sido parte de Rusia, pertenece a Rusia, durante la época soviética fue un centro fundamental para Rusia. Rusia no quiere permitir que en ese anillo fronterizo de su país haya países hostiles, mucho menos creer que una Ucrania pueda entrar en la OTAN, incluso en la Unión Europea lo ve como una cierta hostilidad. Y Putin siempre dice, oye, ustedes, con respeto a Estados Unidos, ustedes se quejan mucho de la situación y de este problema que tenemos, pero ustedes, Estados Unidos, no tienen cerca de ustedes ningún país fronterizo que sea hostil a ustedes. Y nosotros, en cambio, sí lo tenemos. Sí tenemos países de la OTAN que hacen frontera con nuestros países. Entonces, es muy difícil con esa mentalidad, y unido además a una idea tremendamente de rescate del imperio ruso que tiene Putin en su cabeza, es muy difícil lo que pueda pasar mañana sin una cesión importante de territorios. Y ahí va a estar la madre del cordero, ¿no? Cómo va a poder eso digerirse, y cómo lo va a poder digerir el pueblo ucraniano, que para tener paz va a tener que ceder. Y es muy complicado, es tremendamente complicado. Yo no sé si esta es la opinión de Enrique o está en desacuerdo. Enrique. Bien, a ver, aquí hay que entender varios factores. Primero, y es importante, dos cuestiones que señalabas. Uno es, digamos, más allá de que tenemos que admitir todos que el derecho internacional y el respeto de las fronteras y la soberanía pues son principios del mundo occidental, del mundo moderno, etcétera, ¿no? Obviamente luego vienen los relatos, ¿no? Y los relatos, obviamente la historia es la que es, y aquí en el fondo lo que Rusia está demandando son dos cuestiones que son típicas de los imperios. Una parte, seguridad en sus fronteras, y por otro lado, homogeneizar, diríamos, su imperio, atrayendo a todos aquellos que forman parte cultural o idiomática de él, ¿no? Con lo cual es cierto que puede haber un relato, lo cual no justifica, diríamos, las consecuencias, pero hay un relato. Luego hay un segundo aspecto importante, y es que Rusia, claro, es que si uno mira el mapa o recorre lo que es los países del este y Rusia, es que en la vía a Moscú hay una autopista, ¿no? Porque de hecho a Napoleón le costó 2 telediarios y a Hitler 4 llegar a las puertas de Moscú, ¿no? Y el otro llegó, ¿no? Luego, por tanto, ellos han tenido la sensación de que son muy vulnerables, y de que llegar a Moscú, que de hecho se llevaron la capital a Moscú precisamente por ese miedo a la cercanía a Occidente, es algo que ellos tienen un poco en su ADN, ¿no? Y sentirse amenazados, porque claro, ya les ha pasado 2 veces y por países mucho más pequeños. Por lo cual, efectivamente,
existen, diríamos, una serie de circunstancias anómalas en este caso que tienen su relato, y sobre todo su relato para Putin, ¿no? Que al final todo el mundo que hace una guerra, aunque sea la más injusta de las guerras, necesita un relato, un motivo, ¿no? Y Putin lo tiene, y además ha convencido a otros países de que también lo tiene, en el sentido de que el agresor actúa porque se siente amenazado. Pues el origen de todas las guerras. Pero quitando todo eso, yo creo que al final volvamos a una situación de hecho en el país que hemos visto que no se puede cambiar. Hemos visto después de 3 años, bueno, hoy ha habido pequeños avances. El hecho de que, por ejemplo, que por agarrarnos a algo positivo, el hecho de los movimientos de tropas rusas en los últimos días da a entender que se está buscando un posicionamiento, diríamos, sobre el territorio de cara a esa reunión. Yo no sé si lo que pretende Putin en el fondo es demostrarle a Trump que él en el campo de batalla le va bien y que no tiene muchos incentivos para la paz mientras le vaya bien, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos en una especie de partida de mus, donde más o menos no sabes cuáles son todas las cartas que hay, pero yo creo que la paz pasa por garantías de seguridad y que la paz pasa por cesiones de territorio. Yo creo que esto, puede venir quien quiera decirlo, pero esto no tiene alternativa, y es así, o es una guerra global, como yo digo. O sea, nadie puede alterar las fronteras actuales si no es Europa interviniendo militarmente o Estados Unidos, y yo creo que nadie está en esta película, y yo creo que los europeos empiezan a pensar que, bueno, que tampoco podemos estar toda la vida enfrascados en una pelea que no tiene digamos, un final seguro o positivo. Javier, uno más, venga. Pues yo creo que estamos ante una encrucijada. Es decir, Putin no quiere ceder el territorio conquistado, no puede dejar que la opinión pública y su imagen se vea lesionada si no logra alguno de sus objetivos. Zelensky exactamente lo mismo, y Trump pues se ha lanzado una bravata y tiene ahora que mantener la imagen. Tiene que mantener la imagen y dice, a ver cómo salgo de esto. Entonces, antes apuntaba Enrique el tema del relato. Yo creo que ahora tendrá también que haber, y esta es la pregunta, Enrique, un relato de salida, no solo de origen o de causa, sino un relato de salida. Entre los tres tendrá que buscar algo para a su gente darle una salida medianamente honrosa. Como las elecciones, que hemos ganado todos. Efectivamente. Que hemos ganado todos. Bueno, eso realmente es muy importante, ¿no? Pero al final, si analizamos los hechos, o sea, día 1 de la guerra, Putin declara que Ucrania no tiene derechos, que es un régimen fascista, que es un régimen corrupto, que Zelensky no es un presidente legítimo, y que como consecuencia de todo esto actúa para ocupar y anexionar su Ucrania. Este es el objetivo de Putin. Para que, segundo, no recordemos que la gran mayoría de los avances territoriales se produjeron en 2014 con la ocupación de Crimea y con parte del Donbass, con lo cual el problema que tiene Putin es que el beneficio de estos 200-300.000 muertos en el campo de batalla es relativamente pequeño, con lo cual, digamos, Zelensky, si sobrevive Ucrania políticamente, aunque no sea globalmente, consigue un paquete de ayuda, consigue entrar a la Unión Europea, tiene un relato victorioso. Para Putin es más difícil, y por eso necesita ganar mucho más de lo que tenía, porque si no, al final ni habrá echado a Zelensky, lo cual demuestra una gran debilidad por parte de Putin, ni ha conquistado un país que no tenía ejército con toda la supuesta potencia militar rusa, y tercero, él es el único responsable de eso. Con lo cual, tiene poco que apuntarse. Y ese es el peligro mayor que tiene este momento, ¿no? Que es, ¿qué tiene Putin de apuntarse? El compromiso de que no va a entrar en la OTAN. Bueno, con Trump, un compromiso. ¿Cuánto dura esto, no? Realmente su problema es que no tiene una victoria o un argumento de salida lo suficientemente bueno. Y para Trump, cualquier cosa, sea lo que sea, para él es un argumento de salida, porque si no le vale, se lo inventa. Es decir, él va a presentar como una victoria cualquier elemento mínimo. Pues ha sido muy productiva la reunión, hemos avanzado, se van a reunir los equipos, cualquier cosa le vale, pero recordemos, y es importante lo que señalabas, se van a Anchorage, a Alaska, lo cual es una especie de desconfianza, ¿no? O sea, cuando normalmente tú buscas reunirte en un país neutral,
precisamente para tener garantías de que estas cosas ahora no pasan, pero si volvemos hace 200, 300 años, era muy normal secuestrar o matar a los negociadores, ¿no? Es decir, para evitarles. Entonces se va a 12 kilómetros de la frontera con Rusia. Quiero decir, es que si ocurre algo, quiero decir, fíjate hasta qué punto llega la desconfianza, que se ha ido al punto de Estados Unidos más cercano de Rusia, y un punto que casi nadie en Estados Unidos reconoce como americano, porque efectivamente Alaska es americano, pero Alaska está muy perdido. O sea, se ha buscado una solución de un sitio en una base militar que habla mucho de desconfianza, de que realmente esta reunión no se ha preparado, esta reunión no lleva semanas de equipos previos negociando, esto va a ser un encuentro como que nos encontremos aquí los cuatro y hablemos de Ucrania, o sea, tiene, pero sin duda, claro, pero sin duda va a ser, con todo y con eso va a ser muy importante, porque ahí están las dos personas que pueden resolver la guerra, ¿no? Y ahí se va a ver hasta dónde está dispuesto a llegar Trump y hasta dónde está dispuesto a llegar Putin. Y los demás, pues ya tendremos que seguir, diríamos, las noticias, ¿no? Pero la verdad que va a ser sumamente interesante por el carácter de los dos personajes, ver en qué consiste la reunión. Y como digo, podemos palpar realmente qué posibilidades de paz o de continuidad de la guerra hay reales. Igual le dedican menos tiempo de lo que le hemos dedicado nosotros esta mañana, hablando contigo, ¿eh? Ya, mañana lo veremos. Enrique Navarro, un placer como siempre. Gracias por madrugar, por estar hoy en Radio Intereconomía, poniendo el foco y las explicaciones y el análisis a la cita de la semana, ese encuentro entre Trump y Putin de mañana, que puede salir por cualquier sitio. Así que estaremos muy pendientes. Enrique, un abrazo, gracias. Gracias a vosotros, buenos días. Os hago una pregunta más para cerrar el tema. Desde el punto de vista económico, ¿alguna consecuencia, algo que se pueda esperar? Haciendo hipótesis, como decía Enrique, si sale bien o si sale mal. No, hay un tema que es muy notorio, que es que las sanciones contra Rusia no han tenido gran efectividad. Y esa es la razón, antes lo apuntaba, de las amenazas de Trump contra la India, de subir los aranceles, porque está comerciando con el petróleo ruso. Entonces, económicamente, lo que se esperaba de hacer daño a Rusia, quitando a algunos oligarcas sus mansiones, sus yates, etcétera, que han sido embargados por autoridades británicas, españolas, etcétera, pero el resto es que no ha tenido eficacia nada, ninguna. Coincido con Fernando. Fuego de artificio, habrá algún mínimo impacto, pero creo que desde el punto de vista económico no va a haber nada sustancial. ¿Os ha llamado Trump para presidir la FED? Está haciendo casting. De momento iba 10 o 11, pero van subiendo. Lo vamos a hablar. Mirar en el contestador, a ver si hay algo. O en spam, mirad en spam. Así te digo un correo. Lo vamos a hablar después de publicidad. Os cuento también, por cierto, cuentas del gigante Foxconn Technology. Ganancias que superan los 37.800 millones de dólares taiwaneses, está por encima de lo esperado, ingresos de 3,4 billones de dólares taiwaneses, previsiones para el tercer trimestre del año en el que espera que los ingresos por productos de nube y redes crezcan y espera también que los de consumo inteligente disminuyan por su parte. Los de los servidores de inteligencia artificial, ojo, espera un crecimiento de más del 170% interanual en esos servidores, en esos ingresos de los servidores de inteligencia artificial. Ayer comentábamos aquí esa noticia de Perplexity, que ofrece esos casi 30.000 millones por hacerse con el navegador de Chrome. 8:38, 7:38 en Canarias, hablamos del sucesor de Powell. Tiene ya casi fecha de caducidad, ¿eh? Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abullonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app.
Octava carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 16 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoim, Grúas Ávila, Estudio 3, Propie, Fundación Pilar Luis Coco Transporte y Logística Avanzada, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, Vallacanalón, De Credit y Seur Ávila. Inscríbete en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La tertulia capital. Recta final de esta tertulia capital con Fernando Gómez Calzarada, con Javier Sastre, y seguimos hablando de Trump, que está haciendo ese casting, esas quinielas para sustituir a Powell al frente de la Reserva Federal. Están entre 10 y 11 candidatos, decía ayer Bessent en una entrevista, y puede ser alguno del sector privado incluso. Anne-Marie, we're working on the big list right now. Estamos trabajando en una lista grande ahora mismo. Creo que hoy se revelarán un par de nombres más. Serán nombres del sector privado, así que teníamos una lista de miembros actuales de la Reserva Federal. Tendremos algunos nombres del sector privado. Reconocía en esa entrevista Scott Bessent. Trump, que tiene ganas de cargarse a Powell antes de lo previsto. Le cumple el mandato en el mes de mayo. ¿Creéis que llega a mayo, Fernando, Javier? ¿Y qué os parece que esto se esté televisando? No sé si es haciendo tan público. Ya todos sabemos el malestar que hay entre Trump y Powell, críticas en privado, con mensajes en redes sociales, con declaraciones. Sí, este presidente Trump es un hombre que no disimula nada, ¿no? Que todo. Pero esto es un clásico de la política norteamericana, y no es la primera vez, ni mucho menos, que quien ocupa la Casa Blanca tenga graves enfrentamientos con quien ocupa la Reserva Federal, ¿no? Y es esa diferencia y esa independencia es clave del éxito de la política monetaria de Estados Unidos desde hace muchísimos años. Tú imagínate un presidente que ponga a alguien que sea totalmente un títere emitiendo moneda según a su placer, ¿eh? Sería algo tremendo, emitiendo dólares. Bueno, o sea, emitimos dólares, ahora no emitimos. Entonces, esa independencia es fundamental para esa política económica. Y vuelvo a repetir, esto es un clásico de la política. Ya lo intentó Reagan en su momento también, y varios presidentes, pero esa independencia es crucial. Y yo creo que este hombre va a aguantar hasta mayo, sí. Y va, sí, perfectamente. No le echa antes, ¿seguro que no le echa antes? Pues ya le ha dicho de todo, ya, vamos, como antes te ponían. Antes había la costumbre de si te querían echar de un sitio, te ponían creo que era una escoba detrás de la puerta, ¿no? Era un símbolo. Y este hombre ha aguantado y sigue, y además es un hombre mayor, es un hombre ya con mucha experiencia y estará de vuelta de todo.
La importancia de controlar los datos, ¿no? De controlar el relato, Javier, ¿no? Es lo que quiere un poco Trump, ¿no? Claro, es que Trump no solo quiere que los datos sean buenos, sobre todo quiere hacer ver que los datos son buenos. Entonces, si alguien le aporta unos datos que no son los que él considera adecuados, pues lo pone en la picota. Yo tengo más dudas de que aguante hasta el mes de mayo, porque al final Trump, incluso como una muestra de su poder, creo que va a tomar decisiones en cuanto a que salga. De todas maneras, decías tú, Rubén, que hay un casting y tal. Para mí esto es una gestión de una ETT, una empresa de trabajo temporal. Pues claro, porque esto es tan volátil. Yo creo que solo las primeras posiciones de la administración con Trump y un equipo que juegue Champions, el entrenador, son las posiciones más volátiles que hay. O sea, un día estar dentro, al día siguiente estar fuera. Entonces, claro, esto no da esta estabilidad, esta serenidad que permite una política, en este caso monetaria, que es la que apuntabas tú, que sea adecuada. Porque si estás supeditado al poder político, entonces poco eficiente vas a ser. De hecho, algunos de los que suenan como candidatos se han mostrado ya muy a favor de bajar tipos, muy pro postura Trump, ¿no? Como diciendo, claro, es que hay dos elementos fundamentales de la Reserva Federal. Y uno es el tema de los tipos de interés, con las consecuencias que ello tiene, y la emisión del dólar, la emisión de la moneda. Es decir, los datos están ahí. O sea, si no te los cuenta este señor, te los contará otro, porque los datos, o sea, es algo que te lo contará Bloomberg, te lo contará Reuters o te lo contará quien sea, porque es algo que no puedes esconder. Pero claro, dejar en manos de este hombre el albur de la emisión de moneda o de fluctuar los tipos de interés es escalofriante, ¿no? Pues veremos a ver qué es lo que pasa. Javier Sastre, Fernando Gómez Calcerrada, disfrutar de las vacaciones al que le toque. A ti te veo la semana que viene, entiendo, Javier, por aquí. Fernando descansa mucho y a pasarlo muy bien. Mucha precaución hoy, como digo, a los que tengáis que coger el coche en la carretera. Sed buenos. Muchísimas gracias. Para el encuentro de mañana. Un abrazo. Muy pendientes para contar. Un abrazo. Adiós. Chao. Mapfre patrocina la información del tiempo. Tras el paso de una vaguada llegan altas presiones al norte peninsular, con flujo del nordeste que dejará nubosidad y lluvias débiles en el Cantábrico y norte de Galicia, además de nieblas matinales. Por la tarde, chubascos y tormentas en el nordeste e Ibérica, localmente fuertes en los Pirineos. Intervalos nubosos en Baleares y en el norte de Canarias, con posible calima en el sur canario. Temperaturas en ascenso en el interior norte y en Galicia, superando los 35 grados en gran parte del sur, llegando a los 40 en valles del suroeste. Noches tropicales en muchas zonas, vientos del nordeste y alisios en Canarias y levante en el estrecho. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Tu dinero, tu impacto.
10 minutos para las 9 de la mañana, ahora menos en Canarias, a punto de que arranquen la sesión de este jueves las bolsas europeas. Y ojo, ya les decíamos a las 7 que hasta las 9 podían pasar muchas cosas y que lo que era rojo puede convertirse en verde. Y ya hay futuros que los tenemos ahí, cotizando en positivo. Así que ese pasito atrás que parecía que iban a dar hoy las bolsas europeas, tras los máximos de anoche en Wall Street, tras esos 15.000 que lograba el IBEX por primera vez en 17 años, parece que se puede dar la vuelta y podemos tener de nuevo una sesión alcista en Europa. Vamos a ver cómo arranca el día. Tenemos referencias, tenemos datos, tenemos resultados empresariales. Miramos a las pantallas y ¿qué nos dice Eva Villanueva? Buenos días de nuevo, esos futuros. Bueno, pues vemos cómo Europa se prepara con signo mixto para enfrentar esta penúltima jornada de negociación de la semana y donde estamos viendo cómo el FTSE londinense avanza de manera positiva después de haber presentado ese dato de PIB en el que hemos visto cómo la economía británica ha crecido más de lo esperado en junio tras 2 meses de contracción, aunque como les hemos contado la expansión se ha desacelerado en el segundo trimestre del año. Hoy vamos a estar pendientes a las 11 de la mañana del dato del PIB en la eurozona y entre tanto vamos a ver cómo se comportan los principales indicadores en la apertura. El DAX reduce las caídas en futuros, 0,03% a la baja. París, en cambio, se anota un 0,10% de subida y ojo porque el IBEX 35 retrocede un 0,12%. Recordemos qué pasa, que parte hoy desde los 15.019 puntos, ayer se anotaba el 1% y vemos como en futuros se queda ahí en los 15.000 puntos. Veremos a ver si sostiene o no este nivel, mientras vamos a esperar también datos de inflación en Francia, desempleo en la eurozona, todo en una reunión del Eurogrupo y donde en Estados Unidos vamos a tener peticiones semanales de subsidio por desempleo y también inflación al productor, inflación mayorista en Estados Unidos. Y todo esto en un escenario donde, por supuesto, la geopolítica sigue siendo uno de los principales puntos de atención. Esa cumbre en Alaska de mañana de Trump y de Putin, el sector defensa muy pendientes y ese protagonismo de lo que puede ser como Porsche y Deutsche Telekom, que negocian la creación de un fondo de defensa de 500 millones de euros. Como decías, hay multitud de protagonistas empresariales que hoy van a centrar la atención de los inversores que tienen que cotizar sus cuentas de los últimos. El beneficio semestral de la aseguradora Admiral, por ejemplo, aumenta un 67% gracias al sólido negocio de seguros de automóviles en el Reino Unido, mientras que Adyen, la tecnológica, ha reducido previsiones para 2025 debido al impacto de aranceles de Estados Unidos. Importante también vigilar el mercado de divisas, donde hoy estamos viendo cómo el euro-dólar está retrocediendo la divisa comunitaria frente al billete verde 1,1689, donde el oro hoy también se convierte en un claro protagonista una vez que hemos visto el movimiento de lo que estamos viendo. El oro, $3.406, retrocede un 0,06%. En un momento donde se siguen elevando la presión para que la Fed recorte tipos. Miramos allí precisamente a Estados Unidos, donde los futuros, tras esos máximos que volvíamos a ver anoche en el S&P 500 y en el Nasdaq, allí los futuros cayendo esta mañana en torno al 0,1%. Bolsas asiáticas a la baja también, caída para el Nikkei de Tokio de casi el 1,5%, retrocede desde máximos, fortaleza hoy del yen que tira hacia abajo a la bolsa japonesa tras esa presión de Besant para que suba tipos el Banco de Japón. Y en las materias primas, lo que vemos esta mañana, subidas de algo más de medio punto para los futuros del petróleo, y en el mercado de divisas el euro, que ha perdido el 1,17, está cayendo un 0,13% en su cruce frente al dólar, $1,1690. Luis Benguerel, gestor independiente. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bolsas europeas que apenas bajan, tienen como ganas de subir. ¿Vamos a seguir con la racha hoy? Bueno, eso apunta. Al final, como bien comentas, estamos viendo máximos históricos en las últimas jornadas por parte de Estados Unidos, por lo tanto, niveles de corregir o de bajar en el corto plazo no se ven. Es un día tranquilo, bastante propio del mes de agosto, y con lo que hemos corrido los últimos días, ¿dónde vamos a mirar hoy? ¿Qué va a ser lo más importante? ¿Dónde está el foco de los inversores, Luis? Yo creo que básicamente es pasar la semana, como bien comentas. Normalmente esta es la semana que menos volumen
hay, porque es la gran mayoría de gestores y operadores del mercado están de vacaciones, y básicamente es dejar pasar la semana y que termine. Y en este caso terminando en máximos. ¿Te sorprenden esos máximos? ¿Te sorprende, Luis, la fortaleza de las bolsas? Bueno, lo que comentábamos hace unos días, en principio no, la tendencia sigue siendo alcista, y aunque salen datos que preocupan y tenemos a Trump cambiando de versión cada 2x3, y vimos estos días que vuelve a preocupar la inflación por posibles no bajadas de tipos, da igual, el mercado tiene ganas de continuar, y cuando va fuerte así es difícil pararlo. Datos que tenemos hoy, por ejemplo, en el Reino Unido. Vamos a ver cómo lo recibe la Bolsa de Londres. Ese crecimiento, dato adelantado del segundo trimestre del año, es mejor de lo esperado, pero ha reflejado una caída brusca del crecimiento en Reino Unido, más de la mitad. Frente al dato del primer trimestre fue un 0,7%. Estamos hablando de un 0,3% de crecimiento del PIB británico en el segundo trimestre del año. ¿Qué te dice esos datos y qué podemos esperar hoy en Europa, donde vamos a tener también el preliminar del segundo trimestre de PIB en la zona euro y en la Unión Europea? ¿Y qué puede haber detrás de ese recorte en el crecimiento? Bueno, un poco lo que comentábamos, en el caso de Inglaterra lleva tiempo que está mal, ¿vale? Y el mercado es consciente de ello y lo sabe, y por lo tanto también un poco en el corto plazo lo ignora cuando sale un dato así. En general, en cuanto a Europa, por lo que estabas comentando, ¿no? Por ello a mí no me preocupa. Otra cosa es que todos sabemos que Inglaterra pues, está sufriendo más, igual que Alemania, que el resto del mercado. ¿Se nota o se puede llegar a notar en algún punto, no sé si en el crecimiento o más en la inflación, los aranceles? Ayer Goldsby decía que, ojo, vamos a ver el shock de los aranceles, cómo se nota en el empleo, cómo se nota en la inflación. ¿Nos puede llegar a preocupar? ¿Puede venir por ese lado el susto, Luis? Sí. No, a ver, yo creo que en el corto plazo en Europa tardará un poco más, ¿vale? Pero al final el shock viene reflejado un poco más por el tema de si se reducen mucho las ventas en Estados Unidos, tenga que haber de recortes de personal en Europa, ¿vale? Más que un tema inflacionario. Sería un tema de que sobra stock y aquí incluso podríamos vivir en ciertos productos una deflación, pero bueno, habrá que irlo viendo poco a poco, por un poco lo que comentábamos, porque cada 2x3 cambia de versión el amigo Trump. Bueno, a las 9 abrimos el mercado y un poquito después volvemos a hablar contigo, vamos a ver los primeros movimientos, buscamos protagonistas empresariales, ojo que hay resultados hoy, a ver cómo se cotizan, ThyssenKrupp, RWE, la cervecera Carlsberg. Miramos a Estados Unidos hoy a ver si podemos tener susto o no por el lado de los precios al productor, que también tiene mucho que ver con la inflación, y de esa reunión Trump-Putin, a ver si tiene algo que decir el mercado sobre ella. Hasta ahora, Luis. Venga, hasta ahora. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo